provecho al tiempo de todos. Eh, Sé que se están ya uniendo algunos más. Les vamos a dar un par de minutos a algunas personas que todavía quieren entrar a la clase y en lo que ellos se van agregando, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor misericordia por hoy y que podamos recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder reunirnos esta noche, en este tiempo. Gracias, Señor, por la disponibilidad de los corazones y los vasos, Señor, que quieren aprender, que quieren, Señor, crecer en su conocimiento, Padre. Te pido, Señor, que haya un corazón delante de tu presencia que haya sido sopesado, medido, Señor, y que lo que nos haga falta, Señor, en tu misericordia, tú lo sanes, lo restaures, Señor, y lo habilites para toda buena obra. Señor, te pido que tú abras nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu te muevas en medio de nosotros, que un espíritu de consejo, de sabiduría, Señor, se mueva entre cada uno de nosotros, Señor, y que podamos salir después de este curso, de estas clases, aún más habilitados, Señor, aún más entendidos de lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. A cada uno, Señor, revélale lo que debe de hacer de acuerdo a su asignatura, de acuerdo al lugar en donde está trabajando en este momento y ayúdale a ver, Señor, hacia dónde va. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén Joan, y amén. yeah, I want you in Señor, your room. Dios les bendiga una vez más a todos, bienvenidos. Algunas personas se van a unir a la clase por medio de video el día de mañana. Vamos a estar posteando ya sea la clase de hoy o la de ayer para una repetición para quienes quieren estar al día con el curso. La clase de hoy es gratuita y después de esto vamos a dar inicio al resto del programa o del curso. Planificamos 12 sesiones, creo que van a ser más. Aún si llegaran a ser más, el costo de todo el programa van a ser $300 o lo que equivale a $25 por sesión. En medio de todo el programa van a recibir diferentes templates o plantillas de diferentes programas de Word, de Excel. Vamos a estar viendo cómo manejar QuickBooks, vamos a ver cómo manejar una agenda, diferentes cosas que el Señor nos ha ido dando en el proceso de aprender cómo poder asistir de la mejor manera en un ministerio. Pero antes de esto, quería tomarme el tiempo para poder explicarles qué es un administrador, qué es lo que nos toca hacer, específicamente un administrador de iglesias, una persona que viene a estar a la par de un ministro, de un siervo, de una sierva de Dios y que Dios ha movido en su corazón poder asistirles. Una de las cosas que creo que pocas veces tocamos en las iglesias son los ministerios de ayuda. Y el ministerio de ayuda es un adorno a un ministerio primario. Creo que hoy tenemos algunos pastores, no todos son pastores, pero tenemos que entender que cada ministro primario va a tener adornos o ministerios de ayuda que el Señor va a proveer para que la misión que el Señor les ha establecido a ese ministerio pueda ser llevado a cabo. Uno de los ejemplos más específicos que yo siempre utilizo es el ejemplo de Bezaleel. Cuando usted mira a Bezaleel, él estaba a la par de Moisés cuando le ordenan hacer el tabernáculo. Y usted se da cuenta cómo Bezaleel conoce de perfumería, conoce de metales, conoce de madera, conoce de piedra, todo tipo de arte, de telas, eh, todo eso él lo sabía hacer y es evidente que no solo él lo hizo, sino que capacitó ayudas para que pudieran hacerlo, a fin de que en el momento de que se llegara a ensamblar el tabernáculo, todas las piezas que usted ve que llevaron a formar el tabernáculo, tomaron manos, tomaron ofrendas, tomaron utensilios, pero el Señor habilitó a una persona para que pudiera saber de cada una de estas cosas para poder dirigir a los demás. Imagínense saber en un momento cómo hacer perfumes, cómo preparar el aceite, cómo poder preparar el pan, cómo poder preparar la madera, los postes, las estacas, los lazos que amarraban las tiendas de campaña que se utilizaban, todas las cortinas.
los colores, cómo llevar los matices de las diferentes cortinas, todo eso tenía o requería un conocimiento y el Señor le dio todo ese conocimiento a Bezaleel. Una de las cosas que la palabra del Señor nos dice, desead todos los dones, desead los mejores dones, sobre todo el que profeticéis. Una versión dice codicien. Y lo dice porque es un deseo más allá de un deseo normal. Entonces es bien lindo que nosotros podamos desear aún más allá de lo que el Señor puede darnos para poder hacer su obra. Y eso lo tenemos que hacer con un corazón limpio. Yo deseo saber cómo hacer esto, Ajá. Padre, porque esto me va a ayudar a que salga mejor, a atender mejor a tu pueblo, a atender mejor a tus siervos, no para sobresalir, sino para que la obra del Señor sea con excelencia. Entonces, cuando el Señor mira un corazón dispuesto, cuando el Señor empieza a sopesar lo que está sucediendo en tu corazón, Él empieza a derramarse sobre ti. Y creo que esa es una de las cosas que yo deseo impartir. Nosotros podemos haber salido de una universidad, lo decía ayer con los hermanos que estuvieron conmigo, y haber tomado una clase de administración o ser contadores o administradores graduados, pero eso, si nos ayuda en algún conocimiento práctico, no nos va a dar la habilidad del corazón y del espíritu para llevar a cabo este trabajo. Entonces, es mi deseo poder impartir sobre aquellos que quieran recibirlo, lo que el Señor me ha ido regalando conforme van pasando los años. Aquí con nosotros se van a unir otras personas que están trabajando también en este mismo papel que yo tengo y que el Señor me ha permitido tener. Una de ellas es la hermana Anisa, que trabaja con Pastor Josué Cartagena. Otro de ellos es el pastor Enrique Vázquez, que ha sido el ayuda del pastor Botbelici Fuentes, un hombre que también el Señor ha ido formando. Y les puedo decir que nosotros tres, bueno, tal vez Anisa no sabe, pero las conversaciones que a veces tenemos con ella, también las tengo con Pastor Enrique. Mire, pastora, fíjese que me encontré con esta situación y no sé cómo usted lo maneja, qué podemos hacer con esto. Y de repente con Anisa compartimos algunas notas y vamos expandiendo en el conocimiento que el Señor nos está dando para poder llevar a cabo esta obra que el Señor nos dio. Con ese fin quería compartir con ustedes parte de lo que estamos desarrollando y voy a compartir pantalla para eso y espero que ustedes lo puedan ver ahí. Por cierto, no les saludé, bienvenidos a todos. Ya al ratito vamos a tener espacio para poder, permítame acá, vamos a llegar al principio de esto. Si usted tiene una pregunta, si quiere detener, levante su manita por ahí, mande un mensaje, los voy a estar leyendo dentro de la clase. Después de un tiempo, de unas cuantas slides, me voy a detener por si alguien tiene algo que decir. Y hoy vamos a tratar de cubrir dos secciones de esta primera lección. En la clase que les di a los pastores rápidamente, traté de cubrir lo que era parte de las responsabilidades de contabilidad, del manejo financiero de la iglesia. Y fue algo así como que muy corrido, pero no vamos a empezar nosotros con eso, sino que vamos a tratar de ver cuáles son los roles y las responsabilidades de un administrador desde un punto de vista general. Ojo, no quiero que se asuste nadie, que salga corriendo, que le diga a su pastor, pastor, eso yo no lo puedo hacer, sino que entienda que esta posición fue creciendo conmigo y fui viendo cada uno de estos aspectos y en cada momento de crecimiento el Señor fue dando la habilidad de poder hacer las cosas y fue dando las ayudas necesarias para poder ejecutar lo que se ha hecho. Nadie puede trabajar por sí solo, sino que siempre necesitamos de un equipo, ¿verdad? Yo creo que lo que el Señor está habilitando ahora son esas personas que van a servir de eso, de administradores. Y ya vamos a ver las diferentes cosas que usted tiene que administrar cuando se apega a una visión y cuando usted se dispone a que el Señor lo use en este papel de administración. Así que vamos a empezar ahora
con los roles y las responsabilidades de un administrador de iglesias. Amén. Entonces, mire, lo primero que tenemos que entender es que qué es lo que desempeña un administrador. Tiene un papel crucial en las gestiones de las operaciones diarias de la iglesia. Sus responsabilidades abarcan una amplia gama de tareas que se aseguran el buen funcionamiento de la iglesia y el cumplimiento de su misión. Así que no sé si usted conoce cuál es la visión, cuál es la misión de la iglesia local, del ministerio en general, qué es lo que desea que haya en el corazón del pastor que lo cubre, qué es lo que hay en su corazón, pastor, si usted tiene definida cuál es su visión y su misión, para que cuando lleguen las ayudas que Dios le va a proveer, usted pueda decirle, hijo, hija, este es mi corazón, esta es la visión que tengo y el Señor entonces pueda habilitar a esa persona para que le ayude a extenderse y a desarrollar lo que Dios le dio por hacer. ¿Cuáles son los roles de entonces de un administrador? Él es un gestor de operaciones, tiene que supervisar las actividades diarias de una iglesia, asegurarse que todos los servicios y programas se ejecuten sin problemas. Yo a esto le agrego el hecho de que sí, nosotros tenemos que estar sabidos. Les daba el ejemplo el día de ayer, que no puede ser una persona que solo piense en, bueno, tengo el privilegio de contar las ofrendas y hacerle un pequeño reporte a mi pastor de lo que está pasando, sino que realmente empezar a empaparse en qué se requiere. Bueno, tenemos servicio el miércoles, el viernes, el domingo, el martes, el jueves y el domingo. Y para esto, perdón, para esto necesitamos esto o aquello. Y es una persona que empieza a ser proactiva y empieza a determinar qué se necesita. Es un coordinador de personal y voluntarios. Y mire, esto es bien importante, porque cuando empezamos a profundizar en el papel que nos toca hacer como administradores, nos damos cuenta que no solo estamos manejando nosotros algo financiero, no estamos manejando solo recursos físicos o materiales, sino que lo más importante, lo más crucial que tiene una iglesia es la gente, son las almas, es el personal. Mi esposo trabaja para un hospital. En la posición de él es con el hospital de Stanford, pero maneja la tienda de regalos y es el hospital de niños. Y su fuerza laboral son señoras ya jubiladas, personas mayores, son ancianas, es su personal y son voluntarios, son personas que no están recibiendo un salario, una recompensa a cambio de eso, sino que han colocado su corazón para poder ofrecer este servicio y son necesarias porque mi esposo no podría trabajar 24 horas al día en ese lugar, no podría estar todos los fines de semana y sin embargo todas estas personas que vienen le ayudan a hacer la obra, se han enamorado de la visión y llevan a cabo el propósito de esa misión. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que entender esto, que la gente que está dentro de una iglesia son voluntarios, son almas que se han dispuesto a ofrendarse a ellas mismas para servir. Un servidor es un voluntario y tú eres un coordinador de ese personal. Tú eres una persona que va a ayudar a administrar a ese personal de la iglesia. Entonces, es bien importante entender el valor de cada uno de ellos. Entonces, se administra y se apoya al personal de la iglesia. Se coordina a los voluntarios para diferentes actividades y eventos. Y esto es creciendo. No quiero que te asustes, sino que veas el potencial de tu crecimiento dentro de una iglesia, dentro de una organización ministerial. El que nosotros podamos ofrecer este curso ahora da testimonio de la capacitación que Dios te puede dar, mucho más allá de una universidad, el Señor te capacita. También es planificador de eventos, organizar los eventos de la iglesia como servicios, bodas, funerales y actividades comunitarias. Yo les decía ayer, les daba el ejemplo de un funeral. ¿Qué es lo que se toma? ¿Qué se requiere? Saber ser proactivo o proactiva y decir, bueno, me voy a equipar en este conocimiento para que cuando llegue el momento en que tengamos que saber qué va a pasar con alguna ovejita, con alguien del ministerio que está pasando por algo, tú puedas decirle al pastor, a la pastora, esto podemos hacer. Recuerdo durante el tiempo de la pandemia, nos tocó ser proactivos, averiguar qué era verdad, qué no era verdad, dónde habían recursos, cuáles eran las noticias falsas,
cuáles eran las noticias fidedignas, a qué nos debíamos de adherir como iglesia. Todo eso viene a ser parte de las funciones de un administrador. También gestiona todos los aspectos logísticos y administrativos de estos eventos. ¿A dónde lo vamos a hacer? ¿Cuántas personas pueden entrar? ¿Qué capacidad tienen el lugar? ¿Qué medidas de seguridad? ¿Qué seguro debo de tener? ¿Qué medidas de emergencia debo de preparar? ¿Con qué material tengo que prepararme? ¿Qué cosas tengo que ordenar? ¿Cuánta incluso Santa Cena necesito para poder llevar a cabo esto que tengo que hacer? Todo eso viene siendo parte de lo que tú vas estando y todo esto lo vamos a aprender. Cada uno de esos detalles tienen su lección, tienen su día dedicado específicamente para eso, donde tú puedes anotar, donde te voy a dar recursos a los diferentes lugares donde puedes recurrir para cada una de estas cosas. También un administrador es un comunicador, facilita la comunicación interna entre el personal, los voluntarios y la congregación. Entonces, tienes que llegar a aprender a cómo presentar, digamos, un plan de trabajo, presentar la visión del pastor, de la pastora, cómo vamos a hacer esto, cómo comunicarle al pueblo algo sin generar un pánico, una especulación o una murmuración, porque hay cosas que tú puedes comunicar abiertamente y cosas que tienen que ser solamente a nivel administrativo, no porque se escondan, sino porque se deben de manejar de una manera diferente. Así como en un hogar hay cosas que los padres le comunican a los hijos abiertamente si les dicen esto está pasando y otras cosas que se manejan internamente. También gestiona la comunicación externa a la comunidad y a los medios de comunicación. Y eso también hace un administrador. ¿Cómo estamos comunicando el mensaje que se está dando en esta iglesia? ¿Cuál es la visión? ¿Qué ofrecemos como iglesia? ¿Qué es lo que ofrece mi pastor, mi pastora, los departamentos de la iglesia como comunidad cristiana a ustedes alrededor para que nosotros seamos su iglesia? Eso viene dentro de nosotros. Y usted dirá, pues ese es el papel del pastor, pero fíjate que nosotros, como te decía, somos esos adornos y esas ayudas que el Señor les dio a ellos, derramó sobre ellos un espíritu para llevar a cabo una misión en el área donde están y tú como ayuda vas a ser lleno de los espíritus que Dios te coloque para que puedas llevar a cabo ese trabajo que ellos necesitan hacer. Dábamos el ejemplo el día de ayer de aquellos hombres que eran llenos del Espíritu Santo y a quienes se les dio, le puedes dar por favor el link a Mau, a quienes se les dio esa eh, capacidad de poder servir las mesas, de poder compartir en las mesas el pan, los recursos que la iglesia estaba dando, porque los apóstoles se debían de dedicar a la palabra y a la oración. ¿Qué otra cosa hace un administrador de iglesia? Asegura una gestión financiera responsable y transparente. Sí, tal vez sí, sí con... em, entonces, eso es lo que hace también un administrador de iglesia. Él lo que hace es asegurarse de que está llevando récords, como lo vimos en la primera clase con los pastores, y nosotros vamos a tener nuestro tiempo de ver cómo debo yo de mantener los récords financieros de la iglesia. Aún más allá de lo que el pastor me requiere, quizá el pastor me está pidiendo solo que le haga una lista de quiénes son los diezmadores de la iglesia, porque lo tiene que tener por fidelidad, por asignar privilegios, por lo que sea, pero yo debo de entender y empaparme de lo que necesito tener como un reporte financiero de la iglesia y moverme con un espíritu de diligencia y ser proactivo y no reactivo a este tipo de situación. Vimos recientemente una situación en donde yo requería un reporte financiero completo de varios años y desafortunadamente no se tenía nada. Se tenía algo muy básico y se necesita de inmediato ese reporte, se tiene que generar de muchos años. Entonces creo que debemos de aprender a ser proactivos y aprender a hacer las cosas de la forma correcta. ¿Qué otra responsabilidad tenemos también? Supervisión administrativa, mantener siempre registros precisos de todas las actividades y transacciones de la iglesia.
gestiona el uso y el mantenimiento de las instalaciones de la iglesia. Una de las cosas que yo mantengo en archivos es el cambio de oficialidad. La presentación PowerPoint de cada año, tengo desde el año 2005 hasta la fecha los cambios que se han dado en la oficialidad de la iglesia. Tenemos también un récord de las reuniones de pastores mes a mes, si podemos irnos años atrás y revisar qué pastor ha asistido y qué pastor no ha asistido a las instrucciones mensuales de pastores, qué líderes han ido a las diferentes capacitaciones que se dan, qué capacitaciones se han dado en el ministerio. ¿Por qué? Porque a la hora de presentar un testimonio o un récord de la iglesia y lo que ha logrado, debe de haber siempre una persona o varias personas las cuales han mantenido un récord fiel de lo que ha pasado. Eso también lo hace un administrador o administradores. También hace gestión del tiempo y da prioridad a lo que necesita ser una prioridad. Entonces planifica y organiza las tareas diarias, semanales. Yo quiero, voy a detener esto ahorita. Un momento, les voy a compartir otra pantalla. Permítanme, déjenme ver si tengo abierto esto. Un momento, voy a abrirlo para que se los pueda enseñar. Ok, acá estamos. Entonces, estamos hoy a 2 de agosto del 2024 y yo quiero enseñarles esto. Esto que ustedes ven acá, espero que lo estén viendo. Eso es el primer quarter o los primeros 4 meses del año 2025. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo la planificación del siguiente año. ¿Por qué? Porque más o menos en el mes de octubre, septiembre-octubre, empiezan los pastores a llenar su calendario, su agenda del siguiente año. Si ya tenemos nosotros una estructura de fechas en cuando el calendario está lleno y está ocupado, podemos entonces nosotros decirle a los hermanos, miren, tráiganme su agenda del próximo año a las iglesias para la reunión del mes de octubre, porque ya durante el mes de agosto les pasé las fechas de los retiros del año 2025. Entonces, esto es adelantarme, esto es ser proactivo y decir, bueno, ya más o menos viene la fecha de cambios, viene la planificación del 2025, ya pasamos la mitad del año, ya estamos iniciando el mes 8, necesitamos saber esto. Entonces, el primer quarter, el segundo quarter, ya estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto del 25, estamos viendo reuniones de pastores, estamos viendo reuniones de varones, vigilias de jóvenes, desayunos de Déboras, estábamos viendo seminarios, estamos viendo retiros, alcance 2025, estamos viendo retiro de jóvenes ya para el 25. Estamos viendo el tercer quarter del 25 también. Estamos organizando las fechas y las actividades que nosotros ya sabemos que se van a llevar a cabo. Entonces, ¿qué es esto? ¿A qué obedece este trabajo? A que nosotros tenemos que hacer gestión del tiempo y hacer prioridad a las cosas que son prioridades. Delegación y supervisión de tareas. Ayer les hablaba a los hermanos y les decía, si ustedes vieron alcance 2024, estuvimos en 3 diferentes lugares, pero eso no fue así nada más, no fue al azar, sino que se delegaron tareas, se hizo supervisión de las tareas, se llegó en cada sede con un plan específico, un plan idéntico en cada una con diferente personal y se delegó a cada persona de acuerdo a sus aptitudes, de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a la disposición que tenían en su corazón de hacerlo. Y usted, si es ayuda de una iglesia, puede llegar a tener estas habilidades, el Señor lo puede hacer, es el Espíritu Santo el que nos habilita, es el Señor el que pone en nosotros el querer como el hacer. También se tiene que hacer la planificación y coordinación de eventos, diseñar y ejecutar los planes detallados para los eventos de las iglesias, pensar de adelante, digamos que la visión, el pastor dice, mira hija, mira hijo, quiero hacer un retiro de varones, en mi corazón está lleno de la necesidad de llevar a los varones a ayunar.
Entonces tú ya sabes que es un retiro de ayuno, ¿verdad? ¿Cuántos días, pastor? Van a ayunar 3 días, imagínate, ¿qué necesitan para sostenerse? Bueno, van a necesitar agua, algún suero en la noche, va a ser ayuno total, va a ser ayuno de mediodía, pastor, ¿cómo, qué es lo que necesitan? Necesita adoración y ya tú te encargas de llevar a cabo el diseño y la ejecución de los planes de la visión que te dieron y el Espíritu Santo te ayuda con eso. También coordina todos los aspectos logísticos, desde reservar el lugar hasta tener toda la disposición de recursos. Comunicación efectiva. ¿Cómo voy a anunciar el retiro? ¿A quiénes les voy a avisar? ¿A quiénes voy a invitar? ¿Cómo voy a utilizar las redes sociales para hacer llevar el mensaje a más personas de lo que se necesita hacer? Mantener una comunicación fluida y eficiente. Para Alcance 2024 teníamos nosotros reuniones semanales y a veces 2 veces por semana. Estábamos atentos todos los días en un mismo chat comunicándonos para saber qué tenía que hacer cada persona, si alguien tenía una duda, dónde se iban a entregar cada una de las cosas que tuvimos por igual. Todos estábamos en la brecha sabiendo que teníamos que ayudarnos y mantener esa comunicación. Resolución de conflictos. Tenemos que identificar y abordar conflictos potenciales dentro de la iglesia. Una persona que el Señor ha habilitado para ayudar en la administración de la iglesia o como ayuda o columna de la iglesia debe de identificar y abordar aquellas cosas que pueden ser conflictos. Una de las cosas que usted tiene que saber es que nosotros, el Señor nos ha habilitado con un espíritu conciliador. Es una persona que trae y fomenta la paz, que tú no vas a ir a contar algo que sucedió con tal de promover una intriga o un chisme o destruir el carácter de una persona, sino que vas a entrar en oración y vas a ir con un espíritu de mansedumbre delante del Señor, decir, Padre, ¿cómo manejo esta situación? ¿Por qué? Varias cosas que tenemos que pensar. Uno, cada uno de nosotros y cada una de las personas que están dentro de la iglesia o ya son salvas o van a ser salvas. Entonces todas valen la sangre de Cristo. Dos, no son mis ovejas, son ovejas de mi Padre y Él las ama porque son sus ovejas. Por lo tanto, si yo voy como madre, por ejemplo, viene mi hija, la mayor, a ponerme en mal a su hermana menor, yo voy a tener un conflicto en mi alma porque ambas son mis hijas, a ambas las amo. Entonces yo debo de considerar el corazón del padre, el corazón del pastor, el corazón del ministro y saber que para ese ministro cada una de las ovejitas valen, no solo para él, sino que para el Señor también. Entonces, si una persona es conflictiva dentro de la iglesia, debemos de saber nosotros que hay algo que está causando que esa persona sea conflictiva. Debo guardar mi corazón, debo de ser sensato, sensata y saber que algo está pasando, pero no puedo ser yo un fomentador de intrigas y de calumnias, sino tengo que ser un conciliador y tengo que ejecutar la misericordia. Tengo que cubrir, mas no encubrir. Son dos cosas totalmente diferentes. Voy a cubrir de que alguien sea destruido en su momento de vulnerabilidad, pero no voy a encubrir su pecado y su vulnerabilidad, sino que voy a ir delante de los que son las personas que lo van a manejar y voy a decir, esto está pasando, pero a los demás no tengo por qué comunicarles lo que está pasando porque puedo destruir a esa persona. Creo que me doy a entender con esto. Tenemos que resolver y no provocar. Tenemos que incitar la paz y no incitar la guerra dentro de la casa. Una casa que está en guerra no puede prevalecer. Entonces, no importa lo que esté pasando y más adelante lo vamos a ver ya desde un punto de vista espiritual y bíblico, cómo esto tiene que ser parte muy importante en tu corazón, que el Señor sane tus heridas y que el Señor te permita ver a todos con un corazón de misericordia, con el corazón y los ojos de Cristo para que eso te sane, te ayude a no tomar las cosas personal, aunque hay cosas que sí te van a afectar y tienes que estar preparado para eso, tienes que echarle aceite a tu escudo todo el tiempo, pero tienes que saber que tu recompensa es grande, es hermosa y el Señor al final del tiempo, como lo dice Primera de Pedro 5, aquel, el buen pastor, nuestro Señor, el Rey,
de los pastores va a venir y te va a recompensar y te va a dar una corona por el trabajo que has hecho. Venimos a ser nosotros ayudas de esos pastores, ayudas de esos ancianos y a veces nosotros mismos pastores, porque aquí creo que tenemos también pastores. Entonces, medita en disputas y promueve un ambiente armonioso y colaborativo. ¿Qué más responsabilidades? Gestión financiera y presupuestaria. Colabora en la creación y monitorear el presupuesto anual. Entonces, eso también nosotros lo tenemos que pensar en general. Hace un momento estaba yo hablando con Pastora Larisa, la pastora del área de jóvenes del ministerio, y estaban dándonos algunas cotizaciones del área donde va a ser el retiro y algunas personas hicieron algunas preguntas de algunos cambios que querían a su asistencia en el retiro. Y cuando uno se pone a hacer cuentas, le salía más caro hacerlo de esa forma que simplemente pagar el paquete completo. Pero tú tienes que darte cuenta qué significa esto, con qué cuento, con qué, cuánto se gasta y tomar en cuenta todas esas cosas para poder hacer un presupuesto correcto. Eso lo vamos a ver en su tiempo, pero es parte de la responsabilidad. Soporte al liderazgo pastoral. ¿En qué puedes ayudar a cada uno de los ancianos, a Yes. cada uno de los diáconos? De qué manera tú te puedes presentar delante de ellos y proveerles de la ayuda que ellos necesitan para cada una de sus funciones. Ayer les comentaba yo acerca de los planes de trabajo que yo tengo todavía en mi correo electrónico. Una de las cosas que yo hago Ah, como parte de mi mantenimiento de archivos, porque usted sabe que a veces permítame un momento, creo que alguien entró con su micrófono. Ajá. Ahí está, gracias. Entonces, me mando copia a mi correo electrónico de los planes de trabajo, de documentos importantes, porque si por alguna razón mis archivos fallan, yo tengo una copia en mis correos electrónicos para poder accesar a ellos en cualquier momento. Entonces, estaba revisando algunas de las cosas de mis récords anteriores y me encontré con mis planes de trabajo desde el inicio, desde el 2009, etcétera. Les comentaba que en el 2011 ya mi plan de trabajo, le puse plan del trabajo del área apostólica y tomó todavía una década más antes de que nuestro apóstol fuera reconocido como apóstol, ¿verdad? Pero en eso también me encontré los planes de trabajo de otros departamentos donde las hermanas venían y me decían, hermana Betsy, por favor ayúdenme a escribir a máquina o a presentar electrónicamente mi plan de trabajo. Entonces, ese también es poder estar disponible conforme el Señor te permita tener el tiempo de poder ayudarle a otros a poder llevar a cabo su trabajo. Asistir en la preparación de sermones, estudios bíblicos y otros materiales pastorales. Y también de esto vamos a dar una clase específica de cómo tú puedes escribir un archivo, un bosquejo, ir preparando diferentes temas que pueden después convertirse en un libro. Les comentaba que el primer libro que escribimos, bueno, que el apóstol escribió, pero que el Señor me permitió trabajar ese libro fue Los principios del centurión. Y el apóstol me pasa los archivos en PDF, me pasa algunas notas en Word y yo iba redactando, le iba presentando a él esos borradores en donde él revisaba si había alguna cosa que quería él decir diferente, me la regresaba, pero esa también fue una habilidad que el Señor me permitió ir afinando en este trabajo que el Señor nos ha permitido ir haciendo para su obra. ¿Qué otras cosas? El desarrollo de políticas y procedimientos, elaborar y actualizar políticas y procedimientos administrativos y asegurar que todas las actividades de la iglesia se realizan conforme a estas políticas. Yo les voy a pasar copia y vamos a ver qué es lo que se toma poder desarrollar la constitución y los reglamentos de un ministerio de una iglesia. Vamos a tener un documento de ejemplo y vamos a poder hacer los cambios, hacer las investigaciones de qué podemos mejorar en ese reglamento, en esa constitución y poder presentársela a nuestros pastores al final del curso para que sea un reglamento, una constitución mucho más a cabalidad a la fecha de cómo han ido cambiando las leyes, cómo puedo yo resguardar a la iglesia y las políticas de la iglesia en contra de lo que el enemigo pueda entrar o lo que la sociedad puede introducirnos.
relaciones públicas y comunidad. Eso también lo hace un administrador y es algo que podemos ir desarrollando. Y esto de nuevo, si eres un pastor, piensa en un equipo de trabajo que te va a ayudar eventualmente a hacer todo esto, o piensa en una persona que pueda recibir estas habilidades. Y si tú estás sola o solo y te dices, bueno, esto es demasiado lo que estoy escuchando, tómalo en cuenta, anótalo, pídele al Señor que te dé sabiduría y recuérdate que este es un trabajo que se va expandiendo. Tal vez la iglesia ahorita es de 10 miembros, de 15 miembros, de 20 miembros, no es tanta la responsabilidad y no lo vas a sentir conforme vas a ir creciendo, te vas a ir dando cuenta de cómo el Señor te puede usar. Ayer les comentaba cómo en el 2008, a mediados del 2008, empezamos con las clases que daba el apóstol durante los sábados para líderes y luego a esos líderes se adhirieron pastores que eran del área, que empezaron a escuchar que el pastor Fernando de Ministerios de Benecer daba clases y empezaron a llegar, como llegó Pastor Udos Belí a esas clases, como lo conocimos como una persona bastante tímida, que el Señor lo usaba de una manera muy hermosa, pero que se notaba la inseguridad que todos tenemos al principio. Y les comentaba el día de ayer la cantidad de iglesias que están ahora bajo cobertura de Pastor Bosbelí. Entonces, eso que empieza pequeño va creciendo y así como va creciendo esa unción y esa gloria que el Señor le da al pastor, va creciendo la capacidad que Dios te da a ti para manejar esa gloria que está el Señor permitiendo que crezca, ¿verdad? Entonces no te asustes si estás comenzando, el Señor te va a dar cada una de estas habilidades. Entonces, estas responsabilidades requieren una combinación de habilidades organizativas, liderazgo, comunicación y una comprensión profunda de la misión y valores de la iglesia. Si eres pastor, asegúrate de comunicarlo. Asegúrate de que siempre seas claro en hacia dónde vas y qué es lo que quieres hacer. Y si tú eres una oveja que está empezando a ayudar, acércate, conoce el corazón de tus pastores, empieza a pedirle al Señor discernimiento y habilidad para poder llevar a cabo esto. Un administrador de iglesia debe ser adaptable, proactivo y capaz de trabajar en equipo para asegurar el éxito y la sostenibilidad de las operaciones de la iglesia. Un administrador no puede ser egoísta. No es algo que nosotros podemos tener en nuestro corazón porque podemos destruir, podemos dañar el corazón de nuestros hermanos. Si nosotros somos los únicos que queremos estar adelante, si somos los únicos que queremos brillar, si no tenemos discernimiento de poder ver lo que está pasando alrededor nuestro, de qué capacidades y talentos Dios les ha dado a nuestros hermanos, no vamos a hacer las ayudas aptas para el ministerio que el Señor ha llevado a esa ciudad y a ese lugar a donde tú te estás congregando. Entonces, esta es la parte en sí administrativa, didáctica, secular, podríamos decir, de lo que vamos a cubrir en este curso. Pero ayer yo les compartía a los hermanos que nosotros tenemos que saber cuál es nuestro trasfondo espiritual y creo que he ido inyectando parte de lo que hay en mi corazón y lo que se requiere espiritualmente hablando para llevar a cabo este trabajo, pero quisiera desarrollarlo bien en cuanto a una enseñanza bíblica, principios bíblicos, donde está la base espiritual para hacer este trabajo, por lo menos de acuerdo a lo que el Señor me fue mostrando y conforme el Señor fue enriqueciendo mi corazón. Así que antes de empezar con esto, quisiera ver si hay alguien que quiere decir algo, compartir algo o tiene una pregunta en lo que yo me tomo un poquito de agua y un poquito de café. Así que por ahí está abierto. Déjenme, voy a detener esto un momento para verlos. Si alguien quiere compartir algo o preguntar algo, está abierto Yo el... tenía una pregunta, Pastora Betsy. ¿Todas las clases van a quedar grabadas para que se accesen a cualquier Sí, momento? sí. Nosotros, La, se van a dar los jueves.
A las 7:30, los viernes a las 7:30 y el sábado en la mañana voy a compartir el link de la grabación de una de las dos, porque el jueves y viernes va a ser la misma clase. Las dos las voy a impartir en vivo por cualquier cosa que se dé, pregunta que se necesite responder. Y el sábado en la mañana ya coloco la grabación que escoja que voy a compartir para que puedan tenerla accesible y puedan verla. Ujú. ¿El costo de clases por persona o por iglesia? Es por persona, ma. Por Bien, lo menos es lo que hablamos con el apóstol, pero si quiere después platicamos. muy bien. Ujú. ¿Alguien más? Gracias. Claro que sí. Mm. Bueno, ¿Cuánto va a durar, Pastora Betsy, el curso? fíjate que habíamos pensado que eran 12 clases, pero realmente van a ser como 14 o 16 clases. Em, Y de esto siempre vamos a mantener, si se extiende a 14 o 16, siempre vamos a mantener el costo de $300. Lo equivalente a $25 por clase si fueran 12 sesiones nada más. En realidad voy a dar 24 porque voy a repetirla. El precio empieza desde la próxima clase ya y pueden irla pagando por clase o pueden pagarlo en total, ¿verdad? Sí, eso contestando a Pastora Susi. Amén. Dentro del paquete vamos a darles las diferentes plantillas de documentos, oficinas de registro, procesos de registro, formas, material de estudio, temas escritos, las diapositivas que van a estar viendo ahorita. Todo eso lo van a ir recibiendo para que puedan regresar a estos temas cuando lo necesiten. Cuando necesiten hacerme una pregunta, lo pueden hacer también. Vamos a tratar de abrir una Google Classroom en donde pueda yo ir colocándoles las tareas como lo teníamos en la universidad, los temas, tareas y demás. Y cualquier cosa que podamos discutir en grupo, lo vamos a hacer también. Los ejercicios de lo que tenemos que hacer, también lo vamos a hacer en grupo para que cada uno pueda ir viendo qué es lo que se necesita hacer. Vamos a tener a personas que nos van a ir enseñando qué tenemos que hacer, representantes de seguros para las iglesias que nos indiquen específicamente qué es lo que necesitamos conseguir en cuanto a seguros para nuestras iglesias. Cuando usted va a rentar otro lugar, cuando usted va a ir a un parque, cuando usted va a ir a cualquier lugar, debe de llevar un seguro y muchas de nuestras iglesias operan sin ello. ¿Y qué pasa si alguna persona se llega a lastimar o sucede un accidente? Siempre tenemos que tener nosotros ese respaldo y a veces esperamos que sean los pastores los que tengan todo esto por delante para hacerlo en orden y el Señor habilita ayudas, hermanos. Yo sí creo firmemente en que el Señor nos habilita para toda buena obra, a cada uno de acuerdo a lo que el Señor le dio por hacer. Y como les dije al principio, hay ministerios de ayuda si no los tiene todavía, búsquelos y si el Señor lo llamó a usted para hacerlo, sea diligente en poder obedecerle al Señor y poner su vasija dispuesta a recibir lo que el Señor le tiene por dar, porque lo va a llenar de una manera exquisita. Ok. Entonces, viendo el trasfondo del servicio de ayuda ministerial, vamos a ver qué es lo que el Señor nos dio. Al principio, como les decía, yo llegué en el 2007, finales de 2006, al ministerio. El 2007 ya estábamos ayudando, sirviendo, y en el 2008 el Señor nos mueve a mi esposo y a mí para ofrendar mi trabajo, mi empresa y poder dedicarme a ayudar al ministerio a tiempo completo. En todo esto, usted quizá ha visto a una persona, pero siempre ha estado mi esposo apoyándome en cada una de las cosas que hacemos, tanto de manera económica como de manera física, ¿verdad? En las cosas que no podemos hacer. Entonces, realmente fue un servicio familiar lo que el Señor nos llevó a hacer. Y si es ayuda a usted ministerial, se va a dar cuenta que eso regularmente es así. Si uno de los dos cónyuges está sirviendo, el Señor ha llamado a la familia a servir.
Entonces, ¿cuál fue la base de mi servicio? El Señor muy temprano en la preparación de mis planes de trabajo anuales, al presentarlos, Él trajo a mi corazón estas dos pasajes de la Biblia, Romanos 12 del 11 al 21 y Marcos 14 del 12 al 16. Y sobre estos versículos y pasajes yo basé los principios para poder desarrollar el plan de crecimiento del cuidado de la iglesia. Específicamente en Marcos 14 12 al 16, cuando el Señor pide ese lugar preparado, siempre en cada evento, en cada reunión, en cada plan, resalta a mi corazón este versículo, estos versículos, porque es el Señor el que pide un lugar preparado para Él. No es un evento más, no es una oportunidad de recaudar fondos, aunque eso es parte de la planificación correcta de un ministerio, de poder administrar todas las cosas y de poder proveer de lugares donde se va a derramar el Espíritu Santo sobre su pueblo, pero realmente tomarnos el tiempo antes de todo de poderle decirle al Señor que se manifieste y que nosotros podamos proveer de ese lugar específico donde se va a poder ministrar a su pueblo. Entonces, ¿qué vemos nosotros en Romanos 12 del 11 al 21? Dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener como principio es que la pereza no puede tener lugar en nosotros. Tenemos que ser diligentes y dedicados, y esto el Señor lo habilita en su corazón. El Señor te despierta de madrugada, el Señor permite que tu sueño se pueda conciliar en unas horas y que tú puedas levantarte con ánimo, con fuerza, con energía, de una manera saludable y tener esa diligencia y esa dedicación de poder estar en la presencia del Señor, porque mira lo que dice, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor. El ser ferviente en espíritu es tener esa comunicación con el Señor, que tu servicio no es directamente con la persona que tienes adelante. Sí, estás sirviendo a tu pastora está sirviendo en esa casa ministerial, pero quien te levantó, quien te llamó fue el Señor, y juntos están sirviéndole al Señor para la bendición de su pueblo. Segundo dice, gocen de la esperanza, sean perseverantes en el sufrimiento y dedíquense a la oración. Mire cómo pesa este versículo, porque tenemos que tener esperanza. Dice, sean perseverantes en el sufrimiento, o sea que nos están diciendo, vas a sufrir, va a haber sufrimiento en esta transición, no va a ser fácil, pero si tú perseveras, el Señor va a estar contigo, y que te dediques a la oración, de poder presentar delante del Señor cada una de las cosas que tienes que hacer, cómo te sientes, qué está pasando, tu mente, tu inteligencia, tus recursos, contribuyan para las necesidades de los santos y practiquen la hospitalidad. ¿Qué de todo esto que estás haciendo puede ser una contribución a la necesidad de los santos? Mira lo que está diciendo, contribuyan para la necesidad de los santos. Una de las cosas que dice la palabra del Señor es que el trabajo de los cinco ministerios dice, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿quiénes son los que hacen la obra del ministerio? Los santos. Entonces, esa ayuda, esa necesidad que tú vas a cubrir, no es la necesidad misma que vas a dar al pobre, al indigente, al que está afuera desvalido, sino que la necesidad de los santos que están dentro de la iglesia. ¿Será que tú como ayuda ministerial, como ayuda pastoral, como secretaria, como ayuda asistente, como tú quieras llamarle a ese papel, sabes cuáles son las necesidades de los santos? ¿Sabes tú cómo contribuir para esas necesidades? Y también dice que practiques la hospitalidad. Entonces tú vas viendo cómo el carácter de una ayuda, el carácter de un administrador está siendo detallado, definido en la palabra del Señor, y son cosas que puedes pedirle al Señor hoy si no lo tienes. ¿Cuál es el principio? Ayudar a los necesitados y ser hospitalarios. Muchas veces nosotros somos rígidos, ¿verdad? Y decimos, mire, perdone el ejemplo, usted solo véalo en general. Esta botella cuesta $5, hermana, y si no tiene $5, no le doy la botella. Pero tú sabes que ese hermano, que esa hermana no tiene trabajo, que tiene 5 niños, que el esposo no le ha dado dinero, que llegó por fe. Tú conoces.
Entonces, si tú lo sabes, ese es un santo que está delante de ti. Y entonces tú vas a tomar un criterio delante del Señor y va a haber un espacio. Eso es una de las cosas que le doy gracias al Señor y bendigo a mi Señor por la forma en que yo puedo trabajar con mi pastor, porque dentro de el espacio de liderazgo que Él me ha delegado ese espacio de tomar ese tipo de decisiones, de decir, no, ¿cómo va a ser que no, no, hermana, toma, llévese dos porque la nena tiene sed también? Y después, en mis cuentas que anoté, le digo, mire, pastor, fíjese que eran 50 aguas, pero dos de ellas se fueron a la necesidad de un santo. El corazón de ese santo va a sentirse cuidado, protegido y cubierto. Tú vas a poder hacer esta obra y vas a representar al ministro que te cubre como un ministerio que atiende la necesidad de los suyos. Pero si te dejas ir por la regla administrativa solamente y dices, no cuesta 5 y ni modo, pues que tome agua del baño, vas a lastimar ese corazón y vas a dañar la casa también. Ese tipo de cosas son espirituales. No se aprenden en la escuela, se aprenden dentro del ministerio. Entonces, ayudemos a los necesitados. Bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan. Mire, lo dice dos veces. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Entonces, es una insistencia. ¿Qué nos está diciendo? Nos van a perseguir. Es por ley, vamos a ser perseguidos. ¿Lo vas a tomar personal? No, no puedes tomarlo personal, porque ese es tu hermano, esa es tu hermana, y quizá te ha causado mucho daño. Eventualmente va a venir el momento de la conciliación, va a venir el momento del cambio de corazón, va a venir el momento del entendimiento y el Señor los va a bendecir o las va a bendecir a ambas. Pero mientras tanto, tú bendice. El principio es responder con bendición incluso a aquellos que nos hacen daño. Dice, alégrense con los que se alegran y lloren con los que lloran. Yo me pregunto cuántos de nosotros podemos extender una palabra de consuelo a aquellos que están en duelo. O les decimos, mira hermana, ya está en el cielo su mamá, su papá, su hermano, y hay que seguir adelante. Hermano, yo he visto casos así en los cuales hay un luto, hay un duelo y no nos detenemos a empatizar con las emociones de los demás. Entonces, empatiza. Está dolido, está triste, está sentido. ¿Qué le pasó? No vas a ser tú más generoso que tu pastor, tu pastora. No te vas a proyectar de esa manera. No, de ninguna manera. Vas a representar la casa ministerial, empatizando con aquella persona y lo que tienes que hacer inmediatamente después es ir a tu cobertura, es ir a tu pastor, es ir a tu pastora, es ir y decir, mire, la hermana, el hermano fulano tal está pasando por esto. Y vuelvo y te repito lo que dije al principio, no instigando, no provocando murmuración, no asumiendo, no especulando, sino diciendo, veo este problema y colocarlo para que el Señor pueda administrar esa situación. Dice, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Y es lo que te decía. A veces pensamos que nuestra opinión es la correcta. No es que seguramente él hizo esto porque esto y esto y esto quiere hacer. No asumas. No pretendas conocer el corazón de tu hermano a cabalidad de que tú te estás convirtiendo en un fiscal para esa persona. Si tienes una duda, acércate a tu hermano. Y si tú tienes humildad y si te has ganado la confianza de que ellos saben que cuando tú preguntas, no vas a hacerlo para indagar, para buscar un chisme, sino que lo haces con cuidado, con el cuidado de una ayuda ministerial, créeme lo que vas a hacer realmente una ayuda en ese ministerio. Vas a poder ser otra perspectiva. A veces nuestros pastores miran desde acá, pero nosotros podemos ver aquí a este nivel, entonces podemos decirles la perspectiva de lo que se está moviendo en el pueblo, de lo que el pueblo está diciendo y está sintiendo. Entonces nos convertimos parte de un consejo conciliador. Dice, nunca paguen a nadie mal por mal, respeten lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, ¿cuál es el principio? No buscar venganza, sino hacer el bien.
Y dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Entonces el principio es, esfuérzate por mantener la paz. 9, amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todo esto está en Romanos 12 del 11 al 21. Entonces, ¿cuál es el principio? Dejar la justicia en la mano de Dios. Eventualmente Dios se va a hacer cargo y a veces la justicia que nosotros esperamos en nuestro corazón, y lo he oído de muchas personas, pero mire todo lo que me hizo y le va bien a esa persona. No, la justicia de Dios a veces son lazos de amor que al malo lo atrae con amor para que entienda y se dé cuenta de que siendo malo hay un Dios justo, hay un Dios bueno que lo ama y lo atrae y lo bendice, y eso trae al arrepentimiento. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y una de las cosas que yo siempre digo con este versículo, y lo vuelvo a repetir, es que esos carbones sobre la cabeza de una persona es el Espíritu Santo redarguyendo. Entonces, eso mismo no es, voy a darle a esta persona algo bueno para que le vengan carbones encendidos sobre su cabeza. No, lo que vas a hacer es que con tus acciones vas a demostrarle que el Espíritu Santo está actuando en ti y va a empezar a actuar en él. Entonces, ¿qué es? Hacer el bien incluso a los enemigos. No sean vencidos por el mal, sino venzan el mal con el bien. Entonces, ¿qué es? Superar el mal haciendo el bien. No importa lo que esté pasando, tu reacción va a ser un testimonio de ti, de quien tú eres, no de lo que te hicieron. Si nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que nos hicieron, entonces nos estamos convirtiendo en la persona que nos dañó. Pero si nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice, damos testimonio de lo que Él es y de lo que Él ha hecho en nosotros. Mateo 14, 12 al 16, buscar dirección y preguntas, ¿verdad? Y preguntar. Vienen los discípulos y le dicen, Señor, ¿a dónde quieres que celebremos la Pascua ahora? Van y preguntan. Y una buena ayuda, un buen administrador va a ir a preguntarle al pastor, va a ir a preguntarle a su cobertura, pastor, ¿cuál es la visión de este proyecto? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿A dónde quiere que lo hagamos? ¿Cómo quiere que lo hagamos? ¿Cuál es su visión de esto? Entonces, al principio siempre debemos de buscar la dirección de nuestras autoridades antes de emprender cualquier tarea en el ministerio. Y eso es algo que, apóstol, fíjese que pienso que se necesita tal y tal cosa. Ok, dale viaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Él solo dice, dale viaje, hacelo y el Señor te va a ayudar y te va a abrir la puerta. Porque Él no te va a decir, mira, mi hija, vas a ir A, B, C y D. No, te dice, hazlo y el Señor te va a dar la habilidad de hacerlo, de inventar cómo hacerlo o de buscar los recursos de alguien que ya sabe cómo hacerlo. Obedecer y actuar según las instrucciones. Versículo 13, y eso lo puedes tú leer. ¿Cuál es el principio? La obediencia a las instrucciones. Vayan por el camino, encuéntrense al hombre con el cántaro, sigan al hombre con el cántaro, díganle esto y esto y esto. Entonces es obedecer. Les daba ayer el ejemplo y se los quiero dar hoy otra vez porque yo les decía, la mente de pedernal de mi pastor provocó en mí me tuvo que quebrar mi forma de pensar y yo convertirme entonces después también en mente de pedernal, porque yo tenía, por ejemplo, ya una formación en bienes raíces. Yo tenía una formación en poder solicitar ayudas, préstamos, en poder gestionar ciertas cosas, pero de repente él me decía, no, ve y dile que quiero que me dé esto por esta y esta y esta cantidad. Y para mí era algo totalmente fuera de lógica, fuera de lo que se estaba dando en el mercado en el momento. Sin embargo, era obedecer y actuar según las instrucciones. Tenía yo que sujetar mi conocimiento y mi lógica y obedecer a lo que me estaba instruyendo el siervo porque Dios ya le había marcado una pauta. Entonces, si el Señor le dijo a él, te voy a dar ese lugar gratis y no te van a cobrar nada, mi deber era ir a tocar la puerta y pedir ese lugar de gratis y decir, no, nos puedes dar, ofrendar esto, perdón, este tiempo, nos puedes dar este crédito por esto, aunque fuera en contra de mis principios en cuanto a la formación, ¿verdad? No estoy hablando de la evaluación de los principios cristianos ni nada, sino que de lo que tú ya piensas que es lógico porque Dios ya marcó una pauta.
Tres, ser diligentes en la búsqueda de recursos y personas necesarias. Ser diligente. Ellos nos dijeron, bueno, pues si aquí ya hay un lugar donde rentan un tabernáculo, un lugar donde podemos subirnos y estar ahí, sino que obedecieron a lo que él específicamente pidió. Entonces, ser proactivos y diligentes en encontrar los recursos y personas que se nos indican para llevar a cabo su obra. Vamos a buscar qué es lo que tengo que hacer. Voy a levantarme temprano, voy a hacer llamadas, voy a estar llamando desde las 8 de la mañana hasta que se me abra un lugar. Nos acaba de suceder algo impresionante durante alcance. Permítame un momento. Estamos en el proceso de la compra del edificio de San Francisco y parte de esa gestión pues no es fácil porque somos un ministerio relativamente pequeño si lo pensamos desde un punto de vista económico. Los pastores que están aquí podrán saber cuánto ustedes le entran y cómo lleva sus recursos. Pues de la misma manera, la iglesia después de la pandemia no ha crecido a pasos agigantados, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, vamos poco a poco y ya estamos muy cerca de poder cerrar en este edificio que San Francisco está comprando y se han cumplido con todas las instancias y todos los requisitos, pero teníamos previsto cerrar antes de alcance. Desafortunadamente hubo una traba en el préstamo justo antes de cerrar, antes de alcance, a cuestión de que el domingo que teníamos que congregarnos en ese edificio, los vendedores dijeron, bueno, no vino esta papelería, ¿cómo sabemos si seguimos adelante? Se levantó ahí una pequeña oposición y nosotros, Dios mío, ¿qué va a pasar? El apóstol venía viajando, no sabía yo qué hacer y ese mismo domingo empecé yo a llamar a diferentes iglesias y cruzó una iglesia a la pantalla en internet que estaba buscando y mandé un mensaje al pastor y le dije, mira, pastor, estamos nosotros por comprar este edificio, tenemos nuestro retiro al alcance, vienen tantas personas del extranjero, tantas iglesias se van a juntar ahí, no tengo un edificio, sé que no está publicado que rentas, pero ¿será que lo puedes hacer? Vi sinagogas, vimos parques, vimos lugares de la ciudad, todo tipo de cosas. El día martes recibo el correo del pastor diciéndome, ayer tuve el día libre, acabo de ver tu correo, el sábado estuve comiendo en el restaurante enfrente de ese edificio que venden, me alegro tanto que sean ustedes, si es de Dios esto, y no has encontrado un lugar, vente para acá, vamos a abrir este lugar, no tengo personal que te pueda asistir, pero tú puedes venir con tu gente, hoy en la tarde te los puedo entrenar. Fue algo de Dios. Yo terminé en la carpeta de mi sala llorando, dándole gracias al Señor, porque yo me di cuenta de la providencia y de lo que se requiere cuando uno es diligente, cuando te levantas y tienes fe y tú dices, Señor, tú le diste la visión de alcance a mi pastor, el enemigo se está oponiendo, Padre, pero tú nos has traído una gloria mayor. Y cuando llegamos al lugar de alcance, esa iglesia fue lo ideal. Teníamos estacionamiento, lugar de cafetería, lugar para niños, el lugar donde estaba sentada la congregación, impresionante, o sea, fue algo de Dios, diseñado por Dios. Aquella oposición que parecía un obstáculo terminó siendo una puerta abierta, pero ¿qué hubiese sucedido si nos sentamos amedrentados, no llamamos a nadie y decimos, pues no tenemos lugar para alcance? No hubiéramos evitado ver la gloria de Dios manifestarse. Pero cuando dice el Señor, ve y busca al hombre con cántaro, yo me fui a ver todas las iglesias y empecé a llamar, era domingo a las 10 de la mañana cuando le mandé ese correo y vi y dije, bueno, el servicio de Dios empieza a las 10, no me va a oír mi llamada, no me va a ver mi mensaje, pero en el momento preciso lo vio. Entonces, esos son los milagros que tú vas a ver cuando tú te decides a aplicar los principios bíblicos y ser un gestor o un administrador para una iglesia. Cumplir fielmente las tareas asignadas, completar con fidelidad y diligencia las tareas que se te encomiendan. Eh, Esas fueron mis principios, las bases espirituales que establecí para poder ayudarme en este trabajo. Creo que estamos a qué horas? Son las 8:34. Ya estamos a una hora. Ayer les compartí a los hermanos esta parte, yo les voy a compartir a ustedes el tema. Creo que voy a ver a grosso modo esto.
Esta fue ya en la etapa donde empezamos a asignar turnos mensuales a cada pastor para las reuniones de pastores. ¿Qué nos ayudó a hacer esto? A poder facilitar la carga entre cada ministro de todo el ministerio. Y el Señor lo que nos habló a mi corazón fue en este tema de los 12 gobernadores o 12 príncipes que se tomaban turnos cada uno de ellos para ministrar la mesa del rey Salomón. Ellos proveían diariamente por todo el mes la comida necesaria para la mesa de Salomón, para Salomón y todos los que se sentaban en ella. Y la visión que el Señor me dio con esto fue que cada pastor que ministraba cada mes un turno era una de esas glorias, era una de esas potestades que traía a la mesa apostólica esta gloria para todos los que nos congregábamos ese día. Ese día nosotros recibíamos alguna de estas glorias que el Señor nos muestra. Ahí usted va a poder leerlo, pero le quiero leer los nombres. Ben-Hur significa pureza o nobleza, o significa también blancura. Entonces, imagínese un turno de un ministerio de una iglesia que llegaba a ministrar ese mes, digamos que el mes de enero. Nos traía reconciliación, el deseo de estar limpios delante de la presencia del Señor. Bendeker significa el hijo de la oración. Y usted se recuerda cómo el esclavo que se quería quedar en la casa de su amo después de haber terminado su servicio como esclavo, sus años de esclavitud, y él decía, amo a mi amo, amo a mi familia, quiero quedarme acá, se le horadaba la oreja. Es un ministerio o una unción que te insta a servir, que ministra a aquellos que están en ese lugar para no solamente servir, sino también buscar y romper y penetrar para poder buscar las profundidades del Señor. Están todos los príncipes acá. Ben-Hesed es el hijo de misericordia. Y si tú como iglesia, como pastor, como ayuda, sabes que te toca ministrar en un retiro, que te toca ministrar en una reunión de pastores, en alguna actividad apostólica, y tú te empapas y tú ves que la casa donde tú estás sirviendo es tal vez una casa de blancura, es tal vez una casa de servicio o una casa de misericordia o una casa de seguridad, vas a ir a derramarte de esa manera. Ahí está también ahí más que es el hermano del consejo. Este es el epítome de la necesidad de un buen consejo y de la paz. Es una persona que se va a sentar contigo y te va a empezar a ministrar y te va a hablar. Cada una de estas glorias eran las que nosotros llamábamos cada vez que llamábamos a una iglesia para poder ministrar dentro de cada una de las actividades apostólicas. Y a esto el Señor te va añadiendo, mira, conforme tú vas viendo el crecimiento de tu pastor, tú también vas viendo el crecimiento de las glorias que te va dando el Señor a ti. Si tú te decides de correr a la par de los ministros que el Señor te puso y te llamó para hacer ayuda, créeme lo que también, así como se le van dando glorias a ellos, a nosotros que estamos como ayudas, también se nos van dando glorias y habilidades para poder llevar a cabo la visión que Él les dio y en la apreciación de lo que el Señor lleva. Así como yo valoro a cada ministro que se va agregando a esta red apostólica, como estas unciones, como estas potestades, como estos ángeles que traen estas bendiciones, tú como ayuda pastoral en tu iglesia, si vas valorando a cada persona que llega a la iglesia como un potencial hermano del consejo, como un potencial hijo de la respuesta, y cada una de las glorias que tú ves en la palabra del Señor, vas a apreciar y vas a hacer más rica la casa que el Señor te permitió llegar a ser un administrador, un mayordomo, que eso es otra de las cosas que tenemos que ver y aprender, que venimos a ejercer una mayordomía en la casa del Señor juntamente con nuestros pastores. Mire lo que le pasa a José. Le dijo Faraón, nadie estará arriba de ti, solamente yo. O sea, la mayordomía que él tenía sobre todo un país. José no era el faraón, pero el Señor derramó sobre José la capacidad de poder saber cómo administrar ese reino, ese país, para que hubiera.
le dio la capacidad de saber qué hacer con cada persona, qué lugar darle a los que venían de su tierra para poder hacer esa distancia. Entonces la capacidad de un administrador es sin límites realmente. Jehosafat. Y esto que estamos hablando ahorita es parte de la administración de las personas y de las unciones. Cuando yo veo alrededor mío, y le podría dar nombres, pero personas que han trabajado con nosotros, trabajamos muy de cerca, mi esposo, nosotros con Pastor Jeremías Cox en su tiempo, trabajamos con Pastor Joel. Márquez también, cada una de esas personas agregaron riqueza, eran glorias que el Señor había agregado para poder llevar a cabo lo que teníamos que hacer en ese tiempo. Más de cerca, le hablo durante la pandemia, éramos ahí sí que los tres mosqueteros, pero estaba Pastor Juan Carlos, su esposa Glenda y yo, batallando con las diferentes cosas que teníamos que hacer durante la pandemia, y era algo hermoso, eran glorias preciosas que el Señor trajo a la mesa en ese momento. Ahora, el ejemplo que tenemos, precioso, que enriquece tanto mi corazón, es alcance, ver cada gloria en cada una de las sedes, un grupo de operaciones grande, cada uno con sus capacidades, extendiendo y haciendo, enriqueciendo la administración de este ministerio. De eso se trata este curso, de poder darle las herramientas básicas, pero también las herramientas espirituales, para que no tenga usted que tropezarse y tener que recorrer todo lo que nosotros recorrimos en dolor, sino que usted pueda recibir, así como David recibió, como Salomón recibió un reino de paz, porque David ya había batallado, ya había sacado espada, ya había tenido que hacer de todo, y le entrega a Salomón un reino de paz. De esa manera que nosotros podamos entregarle a usted en este tiempo esas cartas ya hechas, ese manual de trabajo ya hecho, para que usted pueda sobreedificar a la experiencia que nosotros le estamos trayendo. Entonces, otro de los príncipes era Geber, hijo de Uri, y lo que significa él es hombre fuerte, y nos enseña sobre la fortaleza espiritual. Es una iglesia que va a traernos esa fortaleza preciosa, decir si se puede, usted puede en Cristo. Y no sé si usted ha dado cuenta que hay hermanos que llegan a la reunión de pastores y le dan un saludo, un abrazo, qué tal, Dios le bendiga, qué lindo verle, y le infunden ese aliento precioso. Otro es Ben Geder, y nos cae muy bien entender las estaturas y profundizar en la palabra, hermano. Si ustedes ayudan ministerial, métase a estudiar la palabra de Dios, empápese de adoración, empápese de temas, conozca de la palabra. Un Geder no es un hombre cualquiera, es una estatura de nuestro crecimiento en el Señor. Entonces, este es un hijo de un hombre fuerte, y representa la valentía, representa esa gente de escudo, de coraje, de confianza, que están ahí, que no se rajan, que dicen, yo estoy con usted, pastor, pastora, no importa lo que pase. Ainadab, hijo de Ido, este es alguien que ministra la generosidad, esa persona que siempre dice, no, yo voy a cubrir al desayuno, no solo desayuno, pastor, apóstol Fernando, yo también voy a llevar almuerzo para los pastores. Pero cuando nosotros nos tomamos turnos en la administración, podemos ver estas glorias. Si tú quieres ser el único que administra todo el tiempo, el único que brilla todo el tiempo, se hace monótona la gloria de Dios, porque para eso el Señor hizo diferentes funciones en cada uno de nosotros. Y el último es Baana, hijo de Aliud, que representa la perseverancia en las pruebas, porque lo que él significa es hijo de aflicción. Es una persona que se forma en medio de la aflicción, pero se sostiene, persevera, sigue más adelante de las pruebas. Cada una de estas glorias pueden ser parte de tu formación y parte de la riqueza que tú administras, porque como administrador de un ministerio apostólico, que ahorita, como les decía, tenemos arriba de 35 iglesias en el norte, en Norteamérica bajo cobertura.
Pastor Bosbelí tiene 23, creo, iglesias bajo cobertura. Y cuenta cuántas son esas solo en el norte de California. No digamos las iglesias en México, en Guatemala, en Centro Suramérica, las iglesias en África y en Asia. Estamos hablando de un ministerio que cuenta con más ahorita de 350 iglesias impactadas, más de eso. Imagínate las glorias y la administración que se tiene que llevar a cabo con eso. Para eso tú tienes que reconocer lo que hay y darle el valor a cada una de las cosas que se contienen en la iglesia. Y empiezas con algo tan sencillo como contar las ofrendas y los diezmos día con día de cada servicio. Con eso empiezas. Si tú consideras eso algo sagrado, algo hermoso, algo digno de ser tratado con el mejor cuidado posible, si tú consideras el poder hacer un horario de servicios, para los servidores y las ayudas y la alabanza, si tú consideras es un privilegio y algo digno de presentarse delante de la presencia del Señor y decir, ¿qué es lo mejor, Padre? Padre, ¿quién es el pastor que debe de ministrar en marzo? ¿Quién es el pastor que debe ministrar las ofrendas en agosto, Señor? Todo eso se pone en oración, no es al azar. Y no es algo que tú digas, "Ah, él no me cae bien". No, porque es Dios es el que está manejando, es Dios el que está trayendo las unciones a este ministerio, los recursos. Y el recurso mayor y el recurso más valioso de este ministerio son las almas y son las personas que el Señor ha traído. Así que yo espero que esto sea un luzazo de lo que vamos a ver. No podía yo empezar a hablarte que si registras esto o aquello o lleva esta hoja de Excel sin que antes no supieras que esto es realmente un servicio al Señor y es un servicio espiritual, mucho más allá que un trabajo parecido al trabajo secular, mucho más allá de una gerencia normal. Esto es un trabajo al Señor y es una mayordomía de lo más santo y es un privilegio que el Señor te ha extendido para que tú puedas participar en él. Así que yo te insto a que hoy puedas decirle, Señor, capacítame, lléname, susténtame, sáname. Para poder yo hacer esta obra de la mejor manera posible, para que yo pueda ser uno de esos que se ponen al frente y diga, yo estoy dispuesta a recibir del Espíritu que has colocado sobre tu siervo para poder llevar a cabo esta obra. Y si tú lo haces, el Señor va a ser fiel y verdadero para poder llenarte a ti y a los tuyos. Y te digo a los tuyos porque el Señor, en la palabra del Señor Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mi esposo ha dicho eso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ha sido un hombre fiel en esa palabra y juntos hemos servido al Señor durante todos estos años como ayudas ministeriales, como pastores y ahora también como pastores misioneros, dispuestos a entregar un legado a la iglesia, a la casa ministerial y a otros pastores que también quieren capacitar a sus ayudas. Así que si alguien quiere comentar algo, tiene alguna pregunta, ahorita es el momento. Y si no, pues oramos, les comparto a ustedes. Solo mándenme por favor un mensajito los que no tienen el tema y la presentación que me manden para poder enviarles. Ese tema lo tengo escrito como un plan de trabajo, pero también lo tengo aquí, como ustedes vieron en las diapositivas. Y aquí también este tema incluye el tema que les di a los pastores de la gestión financiera. Es un poco en resumen, está bastante pues completo, pero sí es un resumen porque no incluye todas las formas que usted va a recibir en el curso. Amén. ¿Alguien querrá decir algo? Yo sé que los hermanos, aquí está conmigo, tengo la bendición de que Glenda y Pastor Juan Carlos, Pastor, Pastora Glenda y Pastor Juan Carlos están aquí conmigo hoy y listos para la reunión de mañana y compartieron el Zoom, creo, con todos porque muchos lo estaban pidiendo. Gracias, Pastora Susi, Dios le bendiga. Para mí también es una bendición ustedes, porque al igual que nosotros también fueron ayudas en la casa. Em, Amén, solo que no estoy manejando, pero en una amén. lado. Amén, pastora, no, tranquila, no se preocupe. Yo Y les voy Dios a compartir. bendiga su vida y por todo, pastora Betsy, porque sí, yo he estado también, no desde el
súper principio, pero los años principales de apóstol, Amén. y he visto esa gloria que se ha derramado, así que amén, hay que seguir adelante y pidiéndole al Señor misericordia que podamos estar en esa visión, ¿verdad? Amén. Amén. Amén, que Dios les bendiga. Gracias, gracias, pastora. Dios les bendiga. Es un gusto tener aquí a todos los demás. Y bueno, vamos a ir compartiendo todos juntos de esto. Tratamos de que el costo del curso, hermanos, fuera lo más justo, lo más mínimo posible, porque de lo que se trata es poder compartir lo que el Señor nos ha dado. Dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. El costo de este curso va a ir directamente a misiones para apoyar el trabajo que estamos haciendo nosotros allá. Si no fuera así, créame lo que no lo cobraría, pero creo que es justo que de lo que el Señor me ha dado pueda también yo derivar de ahí a la ayuda que necesitamos enviar también a misiones. Así que lo que usted dé también va a ser una semilla para misiones, y el Señor le va a recompensar grandemente. Y si hay alguna cosa que usted necesite, pues no dude siempre en llamarme, decirme, mire, pastora, tal cosa, y usted sabe que siempre estamos con un corazón dispuesto. Amén. Así que sin más vamos a orar, ya son las 8:50 y vamos a pedirle al Señor misericordia en todo. Amén. Ore conmigo, Padre, te damos gracias, Señor. Hemos puesto delante de tus hijos, de tus siervos, Señor, este material. Yo te pido, Señor, que cada palabra, cada versículo, Señor, que está aquí detallado y escrito, cada definición, Señor, no sea un reto que brinde temor, Señor, sino que al contrario, Padre, sea una meta para un crecimiento, Señor. Que la gloria, Señor, que sea derramado sobre la cabeza ministerial que nos cubre, Señor, sea algo que se derrame, Señor, por las barbas, las vestiduras y hasta los bordes de las mismas, Señor. Que cada persona aquí representada en este país y en el exterior pueda ver, Señor, cómo tú suples cada necesidad, porque eres un Dios proveedor, Padre. Llena la mesa de tus siervos, de tus hijos, de tus hijas, Señor, de toda buena dádiva, Padre, y habilítanos a nosotros para hacer las ayudas que tú nos has diseñado para hacer. Te damos gracias y ponemos este proyecto en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, gracias por estar acá. Que tengan una feliz noche. Creo que todavía nos da tiempo de ver una parte del tema de matrimonios. Empezaban a las 8:30. Y si puede conectarse, conéctese, por favor. Y hasta la próxima. Les mando jueves, viernes tenemos clase, es la misma, en vivo las dos, y el sábado les comparto el link. El link de esta clase les lo voy a compartir el sábado. Dios les bendiga a todos y feliz noche. Bye bye. Ya les mandé el tema a